Hola, Iñaki. ¿Qué tal estás? Bien, Bien, sí. muchas gracias por haber venido, de verdad. Iñaki, te conocemos en todo el mundo de la música. ¿Cómo empezaste en este mundo? Pues empecé con 14 años con un grupo de amigos del colegio. Hicimos una banda de thrash metal porque nos gustaba Metallica, pero bueno, era también un poco comercial, no era el thrash más cañero, era thrash así en castellano. Y nada, desde entonces no he dejado de tocar la batería y de eso de organizar conciertos y eso es lo que me gusta. ¿Qué sientes al tocar la batería? Me gusta esta pregunta porque la verdad que es como una liberación de energía, es como duro porque hace falta, o sea, los estilos que suelo tocar normalmente necesita bastante energía, entonces es como que acabas muy cansado pero a la vez como liberado de haber descargado mucha energía. Claro, poco pega, a los platos, ¿no? Sí, sí. Grupos, bueno, antes el pedagogo de mí le preguntaba en qué grupo ha tocado y por lo segundo, Mantisa, ¿no? Mantisa era un grupo en euskera con amigos de Zarauz y sí, y sacamos 2 discos y luego ya se acabó porque uno se fue a Londres a vivir y luego he seguido tocando con Íñigo Azcue, que era el bajista de Mantisa, en Pez Fenech, toqué con él también. Perfecto. Y bueno, ahora teníamos un proyecto porque Pez Fenech ahora está parado, porque Urko, que es el cantante, está en Bilbao viviendo y de todas maneras está haciendo otra cosa más electrónica, algo más personal él solo. Y bueno, el segundo disco de Pez Fenech no sé ni si lo grabaré yo, lo grabará igual él todo, no sé. Y de momento pues con Azcue tenía intención de seguir tocando, pero estamos los dos trabajando mucho y no tenemos tiempo. ¿Cómo ha ido lo poco que habéis tocado? Perfecto. De por aquí o en general, es que tocamos, pues a nivel nacional, pues lo mejor ha sido Madrid. En Madrid tocamos 2 veces. Y luego hemos tocado pues en Zaragoza, sí, pero no iba mucha gente a vernos. En Madrid estuvo muy bien, la verdad. Y luego hemos tocado algún festival que eran siempre tocar pronto y no había, con todo el solazo. Pues la experiencia de festivales pues no fue especialmente buena, porque tocamos en el BBK, por ejemplo, pero era a primera hora y no había casi gente. Pues bueno, eso de tocar festivales es como que te da nombre, pero luego en la realidad es otra que tampoco es lo mejor. ¿Sabes? Prefiero yo tocar en una sala, en un bar, y que haya gente y que la gente disfrute, que tocar en un festival a las 4 de la tarde y que no vaya nadie a ver. Claro, mucho haga la hoga, ¿no? El Sí, hogario. sí, claro. Y nada, no, pero con Pez Fenech muy bien. A mí lo que me gustó mucho fue tocar bueno, por aquí y luego a nivel del estado, Madrid me gustó mucho y también hicimos la grabación de Radio 3, de los conciertos de Radio 3 y eso como experiencia también estuvo muy bien. ¿Tienes alguna anécdota como artista? Ya sé que es una pregunta típica, pero Es que anécdotas, siempre cuando viajas con un grupo, en Mantisa también hicimos alguna gira, pues siempre surgen pues, coñas, tal, pero ahora mismo no se me ocurre casi ninguna. Pues bueno, alguna vez se nos ha fastidiado una furgoneta, ese tipo de cosas que te quedas ahí como tirado y tal, pero así en concreto con Mantisa no se me ocurre. ¿qué tal os recibe el público al tipo de música que tocáis?
Pues es que varía, como he tocado en grupos diferentes, Bueno, por ejemplo, Pet, Pet. pues CCNK a la gente le gustaba mucho, pero sí, la verdad que sí, estaba guay la banda, la verdad, estaba muy bien. Pero sí, normalmente la gente le gustaba, también ya conocía, como sacamos un disco y presentamos ese disco, normalmente la gente ya escuchaba las canciones y va sabiendo lo que... Igual le sorprendía que en directo era más fuerte, era más cañero, pero en general todo era... La gente le gustaba más en directo que el disco y eso es bueno. Vale, tú eres batería. Y yo siempre con los baterías o las baterías tengo una pregunta experimental. ¿Se puede componer música con una batería? Sí, pero bueno, compones el ritmo, pero normalmente al ritmo hay una melodía igual que tú tienes en la cabeza. Yo no sé solfeo, pero suelo tararear. Tarareo mal, pero bueno, al final... Yo también. Tarareo mal, pero al final me consiguen entender. Y bueno, o le digo, no, más agudo, más grave, o haz un acorde, o haz, yo qué sé, va al minuto, yo qué sé. No sé, normalmente algo he compuesto, pero tampoco he compuesto canciones enteras. Normalmente con principios o principio y luego un estribillo, pero luego también muchas veces surge ensayando todos juntos. Tú no hemos dicho, o igual así, tú cómo empezaste en el mundo de la música. Pues fue eso, en el fue casualidad. En el colegio tenía amigos que mi mejor amigo, su padre era músico, y entonces ya estaba con el rollo de hacer un grupo. Y fue más por gente, no por mí, sino por gente externa, digamos, o por amigos. Y fue así que él me dijo, vamos a hacer un grupo, y yo dije, voy a ponerme a tocar la batería como, o sea, no tenía claro, era el bajo, la batería, la guitarra, no sabía muy bien. Y dije, venga, la batería, quedamos un día para ensayar y ya me puse en la batería. Digamos, el hobby de la música, o sea, ha sido como no forzado, pero no era algo que... Sí que de pequeño igual pedí una batería para el olenchero y así, pedí una batería, pero no surgió tanto de mí, fue algo más de mis amigos, pero luego me fui enganchando cada vez más. Aparte de la música, ¿tienes algún estudio hecho? ¿De música o relacionado? O cualquier cosa. O sea, de música solo no sé nada de solfeo, ni de hecho suspendía música en el colegio. Y sí que tuve profesores de batería, pero no tengo título de nada, de batería. Sí que tengo título de técnico sonido. Y has trabajado en ello. Sí, ahora me dedico a... ¿En el Dabadaba conoces? Me lo falaba. Sí, trabajo en el Dabadaba. Está en el día. Sí, ahí trabajo yo. ¿Y qué tal es? Claro, la batería en el escenario, el técnico de sonido es justo montar el escenario, el sonido y todo. ¿Qué diferencia hay con tu perspectiva que se siente? ¿Dices la diferencia entre tocar la batería y trabajar de técnico sonido? Eso es. Pues es relacionado, pero es al revés, ¿no? Normalmente cuando tú vas a tocar la batería tienes un técnico sonido que se preocupa un poco por ti, porque estés bien y tal, y entonces es al revés. Es como cuando vas a casa de alguien a cenar o cuando les invitas tú a casa. Es el contrario. Entonces yo intento que la gente que viene al Lavadaba pues esté a gusto, y cuando yo voy allí pues no tocar mucho los cojones. Literalmente. Aquí es un grupo. ¿No? ¿De qué? De lo que quiero, de música.
Ahora mismo estoy en 2 grupos, pero no es que no tengo mucho tiempo para ensayar, porque trabajo mucho. Entonces, más grupos no tengo intención. Bueno, pues, y ya muchísimas gracias por haber venido. A ti. Les mandamos un beso a nuestros espectadores. Claro. Ajá.